Envío este audio siguiendo el consejo, diría que hasta la advertencia que San Pablo hace a los cristianos de Tesalónica. Lo hace en su primera carta y les dice: no apaguéis el espíritu, no despreciéis las profecías, examinadlo todo, quedaos con lo bueno. ¿Por qué lo digo? Bueno, porque hay un audio que se hizo viral. Muchísimos me han preguntado si sabía algo, si era real. Y claro, tienen razón porque hay mucho falso en la red, mucho falso profeta, falso maestro, falso de todos. Y si no tenemos la mínima prudencia, todos podemos caer a pesar de nuestras buenas intenciones y estar incluso difundiendo cosas que no debemos difundir. Este audio del cual estoy hablando venía de una religiosa quien transmitía lo que había vivido el Jueves Santo en la misa y posteriormente en la hora santa. Ella cuenta, es una religiosa colombiana, que durante la elevación del cuerpo de Cristo, y quien estaba celebrando, un sacerdote muy ungido, decía, vio en ese momento cómo se abría el cielo y vio como una luz, que eran miríadas de ángeles, y sobre la tierra venía esa luz o una luz que cubría el mundo. Cuando el sacerdote desciende en la sagrada forma, percibe que Dios sopla su aliento sobre el mundo. Luego, en la elevación del cáliz, con la sangre del Señor, aparece la Santísima Virgen y la ve de luego que toma el mundo y lo lleva sobre su pecho como si fuera un niño. El globo. Bueno, esto duró, claro, seguramente segundos, pero ella lo vivió intensamente como un tiempo aún mayor. Y todo esto la sobrecogió enormemente. Ella decía que no siendo particularmente espiritual, no viendo jamás antes haber experimentado algo similar, pues su impresión, su asombro fueron enormes. Bueno, se puede pensar, ¿no? Y si ella estaba pidiendo por algo, era en ese momento para que terminara la pandemia y que se encontrara la solución, la pandemia de este virus, ¿no? Pero esto iba mucho más allá. Tuvo luego la hora santa, la tuvo cuenta en profunda oración, y fue a su dormitorio y allí es cuando recibe un mensaje. Va a suceder lo de 1917 y la gente se va a dispersar. Este momento será más fuerte porque Jesús está muy enojado con la humanidad. Y entonces mi corazón inmaculado triunfará. Esto, palabra más, palabra menos, lo que recuerdo de ese audio. Bien. Y luego silencio. Esto fue, creo que entre la medianoche del Jueves Santo y la 1 del viernes. Ahora, ella, como no es, según ella, no seguía las apariciones, nada, tenía la idea que tiene la mayoría, pero no en profundo. Claro, 1917, ¿qué era? No sabía muy bien. Y al final mi corazón inmaculado triunfará, pues sabía que la Virgen lo había dicho, pero no sabía dónde. En Fátima, en Lourdes, ¿dónde? Entonces va al buscador, ¿no? Y buscó qué había ocurrido en el 17, encontró Fátima y también encontró la frase aquella: al final mi corazón inmaculado triunfará. Bien, sí, todo conduce efectivamente a Fátima. Y preguntó además cuándo ese acontecimiento iba a darse y recibió entre julio y octubre. Pero no hubo precisión de fecha ni de año. Además, sintió o recibió que todos tienen que llevar consigo el rosario, la corona del rosario. Bueno, la llama camándula, nosotros decimos corona del rosario, como gran signo de salvación, pero para rezarlo, ¿no? Como, por eso insiste que hay que rezarlo, no como un talismán, ¿no? El rezo del rosario. Y cuenta que siguió despierta hasta la madrugada. Bueno,
Es cierto que todo esto ocurrió, yo creo, a ver, ahí viene primero el juicio, ¿no? Entonces un juicio prudencial hay que hacer, bueno, hay quienes no creerán, hay quienes que crean, yo creo. Creo porque me puse en contacto con ella, porque hablé, porque le hice preguntas, y todo me da la impresión, por sus respuestas, que aquí no hay protagonismo, al contrario, esto ha sido una fuente, y seguro, como era de advertir, una religiosa, una comunidad, una fuente de problemas, ¿no? Entonces, no hay nada de eso, y además el propio contenido me hablaba de que no rechinaba en mí, ¿no? Sino que podía ser efectivamente eso. Y lo tomo ahora como para sacar de esta punta, del ovillo, más cosas. Y por eso voy un poco a la interpretación. Pero en definitiva, mi respuesta es que doy crédito a esto. E insisto, no es una cuestión de fe divina, sino de fe humana. No se trata de una aparición que tiene que la Iglesia resolver, simplemente de un hecho profético. Y examinándolo, como dice San Pablo, pues le doy crédito, lo tomo como bueno. Ahora, vamos a la interpretación. Lo primero que nos dicen las visiones acerca de la Santa Misa es algo que sabemos, es que las gracias que derivan de la Santa Misa son infinitas, porque viene el mismo autor de la gracia. En la celebración terrena nuestra se une la liturgia celestial, y eso lo vio. Eso no se ve, pero es así. El cielo, por decirlo así, se abre a la tierra. Y Dios sopla vida y se recibe vida eterna, nada menos que vida eterna. Así como sopló la vida al primer hombre en las narices, ¿no? Le dio vida a uno de los relatos del Génesis. Dios sopla vida. En la vida eterna el Señor dice que coma mi carne, tiene vida eterna. La misa es el misterio que hace nuevamente presente el único sacrificio de nuestro Señor en el Calvario. La salvación obrada por el Hijo de Dios es mayor aún que el acto de creación. Nosotros por la misa recibimos más que la vida que nos fue dada cuando Dios nos creó y nos creó de la nada. Porque recibimos en la misa al ser por antonomasia, al único yo soy, a Dios. No recibimos el ser de una cosa, sino al ser. Por eso la misa es mayor que la creación de universos. Porque en la misa es Dios eterno que se hace presente y se da a nosotros. Es la trascendencia misma que viene a nuestro encuentro. En la creación, Dios no sale de sí mismo, sino que crea de la nada. Recibimos nosotros cuando somos creados el soplo de la vida de Dios para vivir en Dios. Claro, hay un motivo, un fin. Pero no es Dios que se da en esa forma única a nosotros. Y como la misa es la representación de la pasión, de la muerte, de la resurrección de Jesucristo, es decir, que todo el trigo pascual está contenido empezando por la última cena, también, por lo tanto, por ese mismo hecho, la Santísima Virgen está presente, porque estuvo al pie de la cruz. Y no solo estuvo presente como un testigo más, como estuvieron las demás mujeres y Juan, sino que estuvo recibiendo la maternidad de toda la humanidad. He aquí a tu madre. Y aquí a tu madre nos lo vuelve a decir el Señor desde la Eucaristía a todos. Y a ella, desde la Eucaristía también le dice, mujer, he ahí a tu hijo. Y ella entonces nos abraza a todo el mundo como en la visión, cuando el sacerdote elevó el cáliz. ¿Y por qué en ese momento? Me preguntaba. Bueno, porque en el cáliz está la sangre de Cristo mezclada con las gotas de agua que representan nuestra humanidad. Es el momento, en todo caso, en que ella es hecha madre
de esta humanidad. Ahora, luego, 1917, ¿qué pasó en 1917? Sí, Fátima, pero también la Revolución Comunista. La Santísima Virgen vino a advertirnos que si no había conversión, vendría otra guerra peor. Pensamos que en el 17 estamos en la Primera Guerra Mundial, y vendría como castigo, y vino la Segunda Guerra Mundial. Y con ella vino la era nuclear que nos tiene en vilo permanente a todos. Castigo, castigo. ¿Oímos bien? Y también dijo que vendría a pedir la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. Bueno, a la religiosa le había dicho también que habría gente que no creería al evento que está ubicado ese entre julio y octubre, que no se sabe de qué año. Bueno, recordemos ahora Fátima. La Santísima Virgen aparece entre mayo y octubre del 17. Mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre. 6 veces aparece. En Cova de Iria, en Portugal. Y piden varias de sus apariciones que recen diariamente, no en una, diariamente el rosario para que finalice la guerra. Y que lo recen también para la paz del mundo. Primero, así que tener en cuenta eso. Les pide sacrificios y reparación por los pecados por los que esos pecados muchos están ofendiendo a Dios. Y les dicen que no dejen de ofenderlo, porque Dios castigará con otra guerra, con hambre y con persecuciones para la Iglesia. Y ella, para impedirla, pedirá la consagración de Rusia a su corazón inmaculado. Si no, advierte, Rusia esparcirá sus errores por todo el mundo y muchas naciones desaparecerán. Y esto lo dice en julio y agrega que finalmente su corazón inmaculado triunfará. Como diciendo que a pesar de la negación a consagrar a Rusia, que fue la que se fue dando lamentablemente, su corazón inmaculado igualmente triunfará, aunque sea tardíamente. Lo que ahora lo vemos, implica una victoria después de mucho sufrimiento. Sufrimiento que se podría haber ahorrado de hacer lo que el cielo pedía. Y lamentablemente debemos concluir eso, ¿no? Y ya el mes anterior, en junio, les había mostrado la Virgen a los niños su corazón rodeado de espinas. Y les había anticipado que Jesús quiere establecer la devoción a su corazón inmaculado. Es decir, tenemos, por un lado, el corazón inmaculado de María, que se va a revelar ahí en Fátima, la consagración a Rusia, que eso lo tiene que hacer el Papa con todos los obispos, a Rusia, de Rusia, mejor dicho, a su corazón inmaculado, también el corazón inmaculado de María como refugio nuestro, de todos nosotros, y la reparación, la penitencia, la reparación. En la última aparición del 13 de octubre es la del milagro del sol, que fue visto por más de 30.000 personas. No solo lo vieron, sino que además llovía torrencialmente y terminaron todos con las vestimentas secas. Y les vuelve a decir la Virgen en ese 13 de octubre, no ofendan más a nuestro Señor, que está ya muy ofendido. Y repite de nuevo, rezad el rosario todos los días. Lucía dirá que vieron al lado del sol a San José con el niño, a Nuestra Señora vestida de blanco, y que San José con el niño estaban bendiciendo al mundo. Después vio a Nuestra Señora de los Dolores y al Señor también, que bendecía como San José, y luego vio a Nuestra Señora del Carmen. Bueno, aquí me detengo. A mí esto me habla, está hablando de Fátima, mucho acerca de la importancia de San José en este tiempo. Debemos pedir su protección. Y también la figura de Nuestra Señora del Carmen, que es la última que se ve, en mí evoca el escapulario, que es un sacramental importantísimo y que es signo de consagración a la Virgen. Es decir, de vivir como verdaderos hijos de Dios y hijos de María y de su protección incluso en el momento de la muerte. Y además su promesa, está la promesa de la Virgen, del primer sábado estar con ella. Primer sábado después de la muerte. También me recuerda a Garabandal, porque la Santísima Virgen
Fijémonos cómo conecta una cosa con otra. La última aparición en Fátima es la última imagen, la Virgen de Monte Carmelo. Aparición de la Virgen en Garabandal se aparece como la Virgen de Monte Carmelo. También, es decir, Fátima y Garabandal unidas, y veremos también que Akita. No en vano nos fue alertado en octubre pasado, desde Akita, que nos preparáramos. ¿Os acordáis? Yo di la alarma, porque creía también aquella vez que eso era evidente, porque muchos se preguntaban, pero será después de 46 años que no hablaba Sor Inés Sasagawa, la religiosa japonesa. Sin embargo, ella dijo, sí, y las fuentes eran todas, fueron cotejadas antes de largarlo. Efectivamente la Virgen estaba, mejor dicho, el ángel estaba advirtiendo que ya llegaba el momento y nos pidió penitencia, y justo comenzó luego la época penitencial. Cuando esto lo dimos a conocer, al poco tiempo comenzamos con el miércoles ceniza, porque hablaba también de echarnos ceniza en la cabeza. Bueno, estamos seguimos, pese a la Pascua, en pleno tiempo penitencial, de hecho. Ahora, en el caso de la religiosa colombiana, a través de su visión y lo que creyó en su corazón, está diciendo lo mismo: rezar el rosario, tomarlo muy seriamente el rosario, que nunca se deje de rezarlo, ningún día. Insisto, si podemos más de un misterio, de una serie de misterios, no solo los del día, no apartarnos de él, reparar. El Señor está enojado, sintió ofendido, la ira de Dios está suspendida sobre nuestras cabezas. No olvidemos, además, que en julio, en Fátima, los niños nos reveló el secreto con la visión del infierno y lo que nos fue dado a conocer acerca del llamado tercer secreto. Es decir, debemos reparar, sacrificarnos, utilizar sacramentales, medallas bendecidas, agua bendita si la tienes. La Virgen dice: mi corazón inmaculado triunfará. Es decir, nos devuelve la esperanza, nos trae la paz. Y la paz de su cercanía. La Virgen está cerca de nosotros. Este tiempo de gracia, este tiempo de misericordia. ¿Y cómo lo sabemos? Pero ¿cómo ahora nos están muriendo muchos? Pero Dios está alertando. No tiene otro modo. Ha tenido que pararnos, que nos tenemos que detener. Él ha permitido todo esto. No importa quién lo haya hecho. Si vino por mano del hombre o lo que sea. Pero sí que la situación nuestra es esta. Y tenemos que aprovecharla. La Virgen aparece todos los días en Medjugorje, todos los días. Y eso no terminan de entenderlo. No se dan cuenta que es un signo elocuente de la misericordia de Dios y de la maternidad de María. Porque es muy importante también esto, sabernos amparados por la Santísima Virgen. Y saber que nuestro refugio es su corazón. Debemos renovar nuestra consagración a su corazón inmaculado. Decirle: soy todo tuyo. Confío mi vida a ti, Madre. Me abandono a tu protección y a tu guía para que me conduzcas. No quiero separarme de ti, de tu mano. Eso es consagrarse. Es un acto profundo del corazón, más allá de las formas, de los métodos. Sí, el San Luis María de Montfort, magnífico, pero si yo no hago este acto de corazón, de nada sirve ningún método. Lo que importa es despojarme de mí mismo, de las cosas, del mal que hay en mí y de las adherencias malas y los afectos que no son buenos a las criaturas, para unirme a María, para unirme a Dios. Ahora, otra cosa, ¿qué significará ese intervalo entre julio y octubre que se refería a 1917, que tomaba como comparación? Pues no lo sé. Quizás una advertencia acerca de Rusia o del comunismo, o bien una señal que Dios nos va a enviar, una fuerte advertencia más bien, o ambas cosas, porque una u otra pueden ser las dos. Hay quienes especulan, podría ser el aviso, sí, yo no lo descarto. El aviso está dentro de la misericordia de Dios.
Porque ¿para qué está el aviso? Para que veamos lo sucia que están nuestras conciencias y el mal que hemos hecho en nuestra vida. Es un juicio en pequeño. ¿Pero para qué? Para que enmendemos, para que nos convirtamos. Ese es el grito perenne de la iglesia que ahora está callada, muda. Convirtámonos, convertíos. Yo creo que, como en julio había revelado el secreto, yo creo que estamos viviendo el inicio de ese tiempo. Los preavisos, los prolegómenos. Recordemos también, como signo, ¿no? Veían un obispo vestido de blanco y luego pensaron que era el Papa. Y vieron al Papa también pasar entre cadáveres, la ciudad derruida. Al final matan al Santo Padre, a cardenales, obispos, a sacerdotes, a religiosos, a fieles laicos. Una gran persecución. El Papa Francisco, cuando llegó a Fátima para la canonización de Jacinta y de Francisco, se presentó como el obispo vestido de blanco. Da que pensar. Son los tiempos. Y ahora mismo, ¿cuántos signos hay en el cielo y en la tierra? ¿Cuántas señales de desagrarios, custodias, donde está expuesto el Santísimo, iluminados, palpitan, hostias, bueno, todo. Señales las hay, y muchas, para quien quiera verlas, en el cielo y en la tierra. El Viernes Santo, por ejemplo, este último Viernes Santo, 15 erupciones de volcanes desde Asia a América hubo, 149 terremotos, sonidos en el cielo, el mar de Galilea desbordado en estos días también. Claro que todo puede explicarse por causas naturales, pero no me digan que esto es normal, o que pasa a menudo, que es frecuente. Estamos ante una conmoción universal como lo es este virus. ¿Cuándo ocurrió esto? ¿Cuándo todo el mundo quedó así paralizado antes? ¿Cuándo se dejó de celebrar la Pascua de Resurrección, la Iglesia? ¿Cuándo? En forma pública, ¿cuándo? No podemos ser ciegos a tantos signos. Tenemos que despertar del letargo. ¿Porque estos no son signos? Para mí, el peor de los signos es la apostasía general. Ese es el peor. Y tenemos que convertirnos. Tenemos que reparar por los que no se arrepienten y siguen pecando gravemente. Y por la iglesia, reparar y ser la iglesia que dé testimonio de Cristo y presencia en el dolor. Ponernos de rodillas pidiendo perdón a Dios. Señor, yo soy pecador. Muéstrame con la luz del Espíritu mis pecados, porque yo no me considero a veces pecador. Este es tiempo de gracia, es tiempo de misericordia de Dios. Recordemos lo que le dijo el Señor a Santa Faustina Kowalska. Quien no quiere entrar por la puerta de mi misericordia, esa puerta que aún está abierta, pero que ha de cerrarse, atención. Tiempo de misericordia tiene un límite. Tendrá, dijo, que entrar por la puerta de mi justicia. Y cuenta la santa que en ese momento, cuando pronunció la puerta de mi justicia, cambió la voz y fue terrible. Aprovechemos para ofrecer este encierro y pensemos, con Dios nadie juega, nadie juega. Aprovechemos estas incomodidades sin quejarnos, en reparación a Dios. Seamos la iglesia orante, porque sin oración no hay iglesia. La iglesia que clama por los sacramentos y las puertas abiertas a los fieles. Y acompañemos a la iglesia de la clausura, no nos olvidemos de la clausura. Porque la clausura nos sostiene a todos. Unamos nuestras oraciones a las suyas, a las monjas y monjes de clausura. El Señor está muy ofendido. Y eso también lo había dicho en Akita. Iba a agregar más sobre Akita, pero no quiero hacerlo más largo, porque si no se va a alargar mucho. Pidamos entonces, para recapitular, la protección a San José. Reiteremos la consagración a la Santísima Virgen. Llevemos siempre el escapulario con nosotros y si no lo tenemos, otros sacramentales. Y uno imprescindible es la medalla milagrosa. Reparemos.
Oremos en reparación, adoremos lo que podemos adorar en reparación. Celebremos nosotros las misas, los sacerdotes, en reparación. Hagamos penitencia en reparación, reparemos. Y no nos separemos del rosario, recémoslo continuamente. Nuestra madre tiene contra su pecho al mundo, como protegiéndolo del enemigo, pero también de nosotros mismos, al mundo. Este mundo que también aparece, me lo hicieron notar en otras apariciones, en otras imágenes, en la Medalla Milagrosa, en Ámsterdam, también en Akita, porque la imagen de Akita es la de Ámsterdam. ¿Por qué? Para mostrarnos que todo está vinculado. Y son mensajes para recurrir a la protección de la Virgen, como nuestra intercesora, nuestra abogada, nuestra medianera de gracias, nuestra corredentora, y así refugiarnos en su corazón inmaculado. Consagrándonos, repito, a este corazón. Estar unidos fuertemente a ella con nuestros rosarios. Escucharla, hacer lo que nos pide. No nos distraigamos. Que este mensaje, ahora, que fue el motivo de esta charla larga, que este mensaje sea una alerta seria para ponerlo en práctica ya. Pues empecé el audio con una cita de San Pablo y lo termino con otra, de la misma carta primera carta a los tesalonicenses y del mismo capítulo 5. Estad siempre alegres, sed constantes en la oración, guardaos de toda clase de mal, que el mismo Dios de la paz os santifique totalmente, y que todo vuestro espíritu, alma y cuerpo se mantenga sin reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. El que os llama es fiel y Él lo realizará. Palabra de Dios. Alabado sea Jesucristo, sea por siempre bendito y alabado.